la problemática tarifaria, por definirla de algún modo, ha sido motivo de algunas discusiones en estos últimos tiempos, cuando en particular fue presentada en sociedad a los usuarios que obviamente defienden sus derechos y pretenden también el que su economía no se vea afectada demasiado por los actos del consorcio. El consorcio actúa en virtud de facultades que le son propias, que vienen de la ley nacional, de la ley provincial, y que le permiten, autorizan a que pueda elaborar sus presupuestos de ingresos, de gastos, de tal modo de que sus resultados sean positivos en materia económica, con excedentes, podríamos decir beneficios operativos en términos económicos, ya que es un organismo sin fines de lucro, pero que debe acumular algún tipo de excedente para destinar a inversiones y a todos los objetos que van más allá de las prestaciones de servicios que les son propias y que tienen que ser ejecutadas por terceros, pero como responsabilidad del consorcio. El directorio, que es el órgano máximo, el que toma las decisiones en esta materia, es el que debe aprobar el presupuesto y hacerlo en forma de que sea viable para no tener sobresaltos durante el curso del ejercicio del mismo. Y en ese directorio hay de 9 miembros, 5 que son privados, con lo que el sector privado está más que bien representado, que tienen una justificación largamente, de la que podemos hablar un poquitito, previo reiterar de que la decisión de su aprobación surge de una decisión donde los privados tienen una intervención decisiva. El esquema nuestro funciona sobre la base de presupuestos que se ordenan sobre los principales conceptos tarifarios, que son 4: los valores de las concesiones, y de 3 tasas: la tasa de las cargas, el uso de la vía navegable, la sobretasa, que es específica para el pago de un crédito, y el uso del puerto. Esos son los 4 componentes importantes. Y dentro de ellos el más importante es el uso de la vía navegable. El uso de la vía navegable tiene a su vez como principal elemento dentro de la estructura propia de costos el dragado. Y este dragado, que está operando desde aproximadamente 2 años, el último contrato me refiero, que está en vigencia y por 3 años más, sufrió respecto del anterior contrato un aumento de un 125% en dólares. 125% en dólares. Este aumento es propio de la circunstancia del momento en que se licita, donde la oferta y la demanda definen estos valores, pero que no son exclusivos para nosotros, sino que son parte de los precios que esos dragadores están utilizando en casos similares en el mundo, o sea que responden a variables que son de carácter global y que tienen altibajos. De pronto esos valores suben o bajan según las leyes de oferta y demanda. Con eso solo yo podría decir que se puede justificar en ese concepto este último momento que se ha tomado, además de otros que se agregan a él, pero este es el central, porque por la magnitud de su impacto es el que se destaca como el más importante. Luego el ajuste de los otros componentes de las otras tasas que recién te refería
tiene que ver con un poco con la historia, porque algunas de ellas no recibían nada más que mínimos ajustes durante los últimos 20 años de vida, y en algunos casos hay algunas que se mantienen el mismo valor en dólares que cuando existía el organismo precursor, la Administración General de Puertos, y que el consorcio mantuvo inalteradas hasta el momento, y que recién ahora se vuelven a ajustar. Eso simplemente, para tirar un cálculo muy sencillo en términos numéricos, habla de 20 años a un 4% anual de depreciación de la moneda, dólar me refiero, porque nosotros trabajamos con esa base tanto desde el punto de vista de gran parte de nuestros costos y absolutamente todas nuestros precios, nuestras tarifas. Eso solamente por depreciación de la moneda significaría un 80% de aumento en el valor, cosa que no se hizo en esa magnitud. Y hay que tener en cuenta, cuando se aprecia un aumento, cuál ha sido la evolución posterior y cuántas veces se ha aumentado en esa historia. Vamos a ponerte esos 4 puntos específicos. Primero, el consorcio se maneja con un plan estratégico desde su nacimiento. El mismo ha sido ajustado cada 4, 5, 6 años, y el último, ahora estamos un poco demorados, se hizo en el 2007. En el 2007, y luego en ese momento de 14 años de crecimiento continuo en todo sentido, con gran cantidad de nuevas terminales que se incorporaban a la actividad, habiendo doblado el volumen de carga, etcétera, etcétera. Es realmente una situación con una tendencia creciente importante. Y en ese momento, cuando estamos haciendo la actualización del plan estratégico, aparecen los primeros síntomas de riesgo. ¿Cuál era el riesgo? La congestión del sistema. Porque para la operación con 45 pies, que es el máximo calado operativo del puerto, es necesario tener el concurso de mareas, y esas mareas no se pueden tomar en plenitud, y solamente en cada marea teníamos 3 horas para realizar movimientos de entrada o salida de buques con el calado máximo de 45 pies. Necesitamos agua para salir con ese calado. Y ese fue un gran llamado de atención, porque normalmente en aquella época estaban entrando entre 4 y 5 buques por marea, y alguno quedaba afuera. Esto es congestión, esto es sobrecarga de la demanda sobre las infraestructuras existentes, que había que recapacitarlas, adecuarlas a una demanda superior. Entonces, en el año 2007 nace el proyecto de profundización del área interior para doblar esa ventana de 3 horas por marea y 6 horas por día, ¿no?, en las 2 mareas, para llevarla al doble de esa capacidad. Esto es 6 por marea y 12 entradas simultáneas por día. Esa obra está terminada, hoy está terminada, y eso le dio el doble de capacidad operativa al puerto, y por el momento relativizó el problema de la congestión, que de continuar avanzando el crecimiento, en otro momento habrá que seguir desarrollando soluciones para este problema. Conjuntamente con este hecho se agrega luego al año siguiente el proyecto de regasificación y la necesidad de que entren buques de mucho mayor tamaño, sobre todo en eslora y manga, que los que teníamos operando. A lo cual el efecto de lo ya decidido en cuanto a la profundización venía a medida, pero no las dimensiones del canal.
Entonces lo que se acopló al proyecto original fue un ensanchamiento del canal en 80 metros de ancho, valga la redundancia, para facilitar la posibilidad de que operara en Mega tanto el buque regasificador como el buque de transporte de metano que transborda sus productos al regasificador y luego los conduce el ducto hacia el sistema nacional. Y podría mencionarte muchas más, pero algunas que tienen con proyección de más largo plazo, como por ejemplo, no solamente el ensanchamiento del canal en la parte central entre Galván e Ingeniero White y hasta la boya 22, sino que dentro de la propia posta inflamables también se ensanchó, y desde la península que se encuentra enfrente a la boya de giro de Puerto Galván se logró un acuerdo con la compañía dragadora y se realizó un cordón en el beril sur del canal. Hoy todos los muelles están desarrollados sobre el beril norte, cada una de las terminales está sobre el beril norte. Sobre el beril sur se desarrolló una trinchera de 1.700 metros de longitud por 150 metros de ancho, que es el primer paso para en algunos años imaginar la posibilidad de desarrollar más terminales en la vereda de enfrente del canal y poder aumentar nuestra cantidad de nuevas y alojar nuevas inversiones. Es decir, se va pensando con una anticipación del futuro, como creo ningún otro puerto en la República Argentina lo hace, pero sí es una conducta normal y habitual en cualquier puerto importante del mundo. Nos sentimos en parte decepcionados, y esto es una opinión personal, que yo me debo obviamente al directorio, pero también he sido parte del primer directorio, tengo algún derecho de hacer de pronto algún planteo. Decepcionados y de algún modo desilusionados por la falta de comprensión y por de algún modo el no abonar hacia lo que es el espíritu del consorcio, que apuesta permanentemente al crecimiento, porque el secreto de la competitividad en realidad se resuelve con ese factor. Es el propio crecimiento que, operando sobre los costos fijos, que son bastante fijos, ¿sí?, aumentando el volumen de producto que se moviliza por el puerto, obviamente los costos por unidad de carga van a bajar y van a generar una mejor competitividad del puerto. Entonces, me parece que hay de alguna manera algún grado de egoísmo en que las mejoras exclusivamente deben ser para a veces los individuos, a veces las empresas, cuando en realidad para nosotros, para los que lo conocemos desde su cuna, el beneficio tiene que ser para la ciudad, para la región y fundamentalmente para el comercio exterior del país. Y ese es el sentido, ese es el pensamiento que debería primar, que debería ser propio de todos los integrantes, de todos los componentes de la organización. Y vemos que no es así, entonces quizás la culpa sea propia por no transmitir, por no comunicar o por no imbuir de ese espíritu a toda la comunidad portuaria. Es un tema delicado, de algún modo tiene que ver con el puerto, pero no es específicamente portuario por la falta de competencia que tiene el puerto en materia pesquera.
sí está involucrado el consorcio necesariamente porque el escenario donde el mismo se desarrolla es el propio consorcio, dentro de del ámbito de actuación del consorcio en su jurisdicción. Aunque el tema es ajeno en su problemática y no tenemos capacidad de resolverlo por nosotros mismos, sino que son decisiones que deben tomar los organismos competentes de la provincia de Buenos Aires. Lo que no nos cae para nada bien es que las soluciones para el problema pasen con el puerto pagando los platos rotos. Creo que es absolutamente injusto que eso se resuelva de esta manera. No hubo violencia durante esto y se respetó el plazo de duración del mismo, es más, se cortó antes, o sea que en ese sentido se cumplió con lo anunciado por todos los adherentes a esa manifestación de fuerza. En realidad hay una medida cautelar, hay que dar cumplimiento a esa medida cautelar, pero esa medida cautelar está siendo apelada y entonces entendemos debería haber un paréntesis de tranquilidad hasta que surja el resultado de esa apelación y se conozca cuál es la decisión judicial correspondiente, ¿no? Entender y comprender cabalmente cuál es la situación. Hoy el puerto que estamos administrando no es exactamente el mismo del que hablamos cuando en el 2007 se decidieron estos proyectos, sino que es un puerto con una jerarquía, con capacidades, con infraestructura, con tecnología y con un desarrollo que lo convierten en un nivel, en un estándar superior a aquel puerto que teníamos hace 7 años u 8 años atrás. Esa es la realidad. Y a veces también, entonces hay que comprender que por un producto mejor es necesario pagar un precio un poco más alto. Quien entienda esto en estos términos, obviamente va a estar en la línea que pretendemos todos continuar.